Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos a hablar de Don Camilo, pero no de Don Camilo de Giovanni Guareschi, sino de Don Camilo José Cela. Un genio literario. Sí es verdad que en su día levantó muchas controversias, o se le amaba o se le odiaba, pero no dejó indiferente y además, guste más o guste menos, fue un personaje importantísimo para la literatura española del siglo XX y además tuvo su vinculación con el mundo iberoamericano. Y por supuesto, como siempre, pues venimos a tratar de este personaje histórico, de todo este acervo histórico nuestro, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación una vez más a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy el día de hoy vamos a estar hablando de este escritor gallego, ¿no? Camilo José Cela, quien nació allá por el año de 1916, ¿no? Y bueno, este escritor fue premio Nobel de Literatura en 1989, premio Príncipe de Asturias en 1987 y premio Cervantes 1995 y que vivió algunos años en Venezuela, ¿no? En la década de los 50, buscando inspiración para escribir obras sobre la cultura hispanoamericana que estaba tan de moda en los años 50, 60 y 70, ¿no? Sí, él de hecho tenía mucha admiración por los literatos hispanoamericanos, tuvo un buen trato con García Márquez, que ya hicimos un programa sobre García Márquez, Uh-huh. con Vargas Llosa, en fin, y él aplaudió siempre esa unidad de lengua y cultura. Y una de sus curiosidades, por ejemplo, es que él proponía en su época, pues una especie de programa Erasmus de universidades españolas y universidades hispanoamericanas, ¿no? En ese sentido fue un visionario, sabiendo la fuerza que la lengua española iba a seguir desarrollando. En otro sentido no fue un visionario en absoluto, patinó muchas otras cosas, pero bueno. Sí es verdad que tú lo has dicho, él nace en Galicia en el año 1916, en una aldeíta, ¿no? En Iria Flavia, perteneciente a Padrón, provincia de La Coruña. Se va de muy niño a Vigo y siendo todavía un niño se va a Madrid. En eso yo le veo un paralelismo con García Márquez, porque fíjate que García Márquez se fue de Aracataca cuando tenía 8 años. Y sin embargo, todo su mundo literario está a partir de Aracataca, que él transforma en Macondo, ¿no? Y ya crea pues un mundo paralelo. No es que Cela tenga un Macondo propiamente dicho, pues son dos literatos en ese sentido diferente, pero sí le marcó profundamente el haber nacido en Galicia, el haberse criado en aquel ambiente de aldea, incluso todos los años que pasó en Madrid, luego se mudó a Mallorca, pero siempre le va a marcar mucho su tierra natal. Él lo llevaría siempre como bandera y desde luego como fuente, aunque él decía que la inspiración no existía, pero vamos a decir que es la que fuente de inspiración. Tú sabes que el guitarrista Paco de Lucía, por ejemplo, tú sabes, en el flamenco se habla mucho del duende. Pues Paco de Lucía decía que el duende era lo que te salía después de estar 10 o 12 horas ensayando. Y Picasso siempre decía que Picasso, que fue muy amigo de Camilo José Cela, siempre decía que la inspiración te tiene que coger trabajando, ¿no? Entonces Cela decía directamente que la inspiración no existía. Decía, yo es que me llevo escribiendo todos los días 10 horas y algo saldrá, decía él, ¿no? Y es un personaje, claro, yo en los últimos años yo creo que se desfiguró un poco su imagen, porque Cela fundamentalmente fue un animal literario. O sea, Cela fue un gran escritor, se atrevió con el libro de viajes, que es un género que ya en el siglo XX no estaba muy de moda, y él, pues como un vagabundo, se ponía a recorrer todos los pueblos de España, el viaje a la Alcarria, por ejemplo, que fue un libro que lo hizo famoso, o sus viajes andaluces. Escribió también un poco en estilo naturalista, quizá influenciado por la novela de Pío Baroja, por el estilo barojiano, ¿no? Luego es un tipo además que es muy difícil de clasificar porque tuvo muchos problemas con la censura en el régimen de Franco, pero él hizo la guerra en el bando nacional. Sus detractores lo acusaban de que había sido censor del régimen franquista. Bueno, tuvo un empleo como censor, pero de una revista farmacéutica y poco más, ¿no? De Cela, imagínate tú, Cela en una revista de este tipo se Sí. aburriría como una ostra, o sea, no. Y fue un escritor que tuvo problemas con la censura por la familia de Pascual Duarte, por La Colmena. En La Colmena en Madrid escribe un Madrid terrible de posguerra con escenas de prostitución, eh, muy explícito. También se le criticó eso, que muchas veces describía escenas demasiado crudas. Luego hablaremos de ello en su aventura venezolana, que eso también le jugó malas pasadas, ¿no?
Yo, por ejemplo, Sí. hay una novela que me encanta de Cela, que es Mazurca para dos muertos. Ujú. Su hijo, Camilo Cela Conde, dice que el protagonista de la novela es el odio. Y es verdad, es muy difícil encontrar un protagonista concreto en esa novela. A mí me encanta el ritmo que él lleva en esa novela, describiendo la Galicia del monte, no la Galicia marítima, que probablemente es la que más suena, sino la Galicia del monte, que tampoco, yo te digo una cosa, Emilio, yo leyendo, por ejemplo, a Camilo José Cela, que describía el ambiente gallego, o a Josep Pla, que describía el ambiente catalán, yo que soy de la Andalucía profunda tampoco veo que seamos tan diferentes, sinceramente, pero bueno. Pero en Mazurca para dos muertos y algunas escenas que tú dices, yo creo que se podía haber frenado un poco. No por nada, sino porque ya resulta un poco desagradable, que le pasa igual yo creo que a García Márquez en El otoño del patriarca. O sea, ya mete una serie de cosas que ya, como se dice en Perú, ya mucho, ¿no? Pero lo que yo creo que no se puede negar en todo caso es el enorme talento literario. Y bueno, lo que pasa es que, como decía antes, su figura se fue desfigurando, valga la redundancia o la contrarredundancia, porque en los últimos años Cela salió mucho en la prensa, y más en la prensa del corazón. Daba entrevistas en televisión, decía algunas barbaridades a lo mejor, luego el lío sentimental que tuvo, en fin, que no, yo no me voy a poner aquí en plan sálvame, porque además yo odio ese tipo de programas, pero que mucha gente ya empezó a conocerlo más por el personaje que la televisión o que él mismo creía que estaba reflejando en la televisión que como el escritor. Y su hijo, Camilo Cela Conde, lo dice, que es una pena que en tan poco tiempo se haya olvidado la figura del Cela escritor, pero bueno, yo iría más, Emilio, es que en España ya el tema de la literatura, de las editoriales, es que casi no tenemos vidilla literaria, ambiente literario. Ujú. Un país que ha tenido tan buenísimos escritores, ¿no? Sí, se suelen olvidar muchos de estos personajes que han dado demasiado para eh, la literatura, no solo española, sino hispana, ¿no? Y hay que decirlo, es un personaje muy pintoresco, tiene unas cosas muy de él, por no decir otro adjetivo, ¿no? Pero algo que tú estabas señalando antes, ¿no? Es como él, durante la etapa franquista, de franquista en España, pues tuvo bastante censura, pero bien señalaste que cuando estalla la guerra civil, él estaba en Madrid y tenía 20 años, ¿no? Y por cierto, estaba recién convaleciente de tuberculosis y él era una persona de ideas conservadoras y él logró escapar a la zona sublevada y se alistó como soldado y fue herido y hospitalizado en Logroño, ¿no? O sea que estuvo en el bando nacional, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, después de la guerra civil, pues la España de posguerra pues tiene muchos problemas económicos y también está muy de moda pues la literatura hispanoamericana, ¿no? Estos grandes autores como Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? O Arturo Uslar Pietri, o Rómulo Gallegos, ¿no? O Miguel Y Ángel él Asturias, que fue también muy amigo suyo. también, y bueno, y él hace un recorrido, ¿no? Por Hispanoamérica, por Argentina, va a Perú, va a Colombia, pasa por Ecuador, y en julio de 1953, Camilo José Cela llega a Caracas, ¿no? Bueno, hay que decirlo, es un escritor de rico verbo, ¿no? Una presencia imponente y seductora, ¿no? Tiene un peculiar intelectual espectacular, ¿no? Y bueno, 2 años antes había publicado La Colmena y no había cumplido todavía los 40 años y ya es una figura de las letras de la España franquista, ¿no? Y Venezuela es el tercer país de su gira, antes había estado en Ecuador y Colombia, anteriormente también en Argentina, como dije antes. Bueno, en ambos países, en Ecuador y Colombia, se entrevistó con sus respectivos presidentes y cuando llega a Caracas viene a dictar conferencias en la Hermandad Gallega de Caracas y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela. No es un invitado oficial por el régimen de Pérez Jiménez, que en aquel momento estaba gobernando Venezuela, ¿no? Y bueno, pero esto cambiará muy pronto, porque el 3 de agosto de 1953, durante un cóctel organizado por un funcionario del Ministerio de Relaciones Interiores, se las es presentado a Laureano Vallenilla de Lanz, por cierto, gran historiador venezolano. Ujú. Su gran obra Cesarismo Democrático la recomendamos siempre. Bueno, este omnipotente ministro del Interior eh, hizo buena amistad en ese momento, ¿no? Con Cela y supondrá un giro, ¿no? En su estadía en Venezuela porque será adoptado por la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez y se produce una intensa amistad entre aquellos dos hombres. Y bueno, evidentemente la dictadura de Pérez Jiménez trataba de promover la imagen de Venezuela en el extranjero, ¿no? Y en especial, Antonio, en la España de Franco, de donde procedían por esos años muchos emigrantes canarios y gallegos en su mayoría. Y bueno, se le propone que haga una novela, ¿no? Inspirada en Venezuela, ¿no? Y bueno, Cela es invitado en el auto oficial del gobierno y con guías locales para recorrer el país, incluso se le facilita una avioneta de la Fuerza Aérea venezolana para recorrer sobre todo los estados del sur, el llano y el oriente, y de tal forma que cuando termine la gira el novelista conoce el territorio venezolano, inclusive hasta mejor que muchos venezolanos. Inclusive en estos días te envié una foto, Antonio, que Sí. sale en el campo de Carabobo, donde se dio la famosa batalla de Carabobo en 1821, en el monumento a la batalla, que es un arco vestido de liquiliqui, ¿no? O sea, se metió mucho en su papel para inspirarse en esta novela que le encargó el gobierno de Pérez Jiménez. Sí, sí, no, y además su estancia en Venezuela, le encantaba también la filología Uh y su -huh. estancia en Venezuela, bueno, si tú lees, por ejemplo, la catira tiene un montón de vocablos típicos venezolanos, además él quedó fascinado especialmente con los llanos y con el tiempo también él elaboró una especie de diccionario secreto de palabras que no habían sido incluidas en la Real Academia, muchas de ellas palabras malsonantes que tenían que ver con el sexo y, y que él rescata incluso del barroco, de Quevedo y de otros autores, ¿no? Y Cela, su estancia en Venezuela le sirvió mucho para esa afición filológica que tenía. Lo que pasa es que La Catira es una novela, yo creo que él se excede, y no por, te lo digo por mojigatería, o sea, yo no soy ningún puritano, pero yo creo que ya hay escenas de esa novela ya que se excede con el tema, sobre todo sexual, y que no cayó muy bien en la Venezuela de la época, porque claro, quizá la gente esperaba como algo más épico. Y Cela, bueno, la novela no es una mala novela en sí, pero es una novela muy cruda, que tiene escenas muy desagradables. Y luego, claro, luego estaba también la inestabilidad política de Venezuela. Hubo también quien criticó que por qué Pérez Jiménez tiene que recurrir a un español y no a un venezolano, en fin. Como se dice en Perú, las cosas del Orinoco, tú no las sabes ni yo tampoco. Y al final, Sí. pues Cela tuvo una estancia polémica en Venezuela, que sin embargo regresó al cabo de los años, al cabo de más de 20 años, y fue muy bien recibido. Tiene entrevistas con Rangel y con Sofía Inver, en fin. O sea que, pero sí es verdad que su estancia fue, es que Cela, la polémica lo persigue a él a lo largo de toda su vida. O sea, él, mira, yo sé. Hablando de polémicas, Antonio, algunos decían que venía a rivalizar esta novela, La Catira, con Doña Sí, Barba, de Rómulo Gallegos, ¿no? Quien había sido expulsado del poder por Pérez Jiménez. Y pese a que La Catira, la novela de Cela, no tenía ningún tipo de contenido político, se inició por parte de los círculos de escritores, sobre todo de izquierda, a nivel internacional, una campaña de descrédito para destruir la carrera de Cela, ¿no? Algunos especulan sobre el celo profesional de Rómulo Gallegos, hacia Rómulo Gallegos y su círculo político al ver la catira, ¿no? sí, Y las futuras novelas de Venezuela como un intento de competencia contra este estilo, ¿no? O sea, pero sí, hay que sí. decirlo, Cela no tenía celos de Rómulo Gallegos ni nada, más bien lo admiraba, ¿no? Sí, sí, no, él era un admirador porque además Cela se empeñó en conocer muy bien la literatura hispanoamericana, los vocabularios de los distintos países, o sea que yo en ese sentido no lo veo. Sí es verdad que yo creo que la novela decepciona más por eso, porque la gente esperaba como algo más épico. Y la novela en verdad es una novela, tiene puntos muy sórdidos. Yo sinceramente no es de los libros que más me gusta de Cela, te soy sincero. Sí. Luego Bueno, Cela es lo pero que tú dices, Cela era un personaje muy pintoresco. Yo hace poco me he leído Cela, mi padre, el libro que escribe su hijo, y ten en cuenta que Cela, entre otras cosas, fue también torero y actor. Y entonces Cela decía, claro, en la época de Franco, como estaban los sindicatos verticales, si tú ejercías una profesión te tenías que sindicar. Y él tenía el carnet de torero en la época, y él decía que es que él tenía un problema muy grande para ser torero, y era que no sabía torear. Entonces intentó torear 2 o 3 veces, salió revolcado ya, y intervino en varias películas, haciendo cameos principalmente,
y quizás la gente lo recuerda por el papel que hace él en La Colmena, una película que se hizo sobre su propia novela, con una nómina de actores increíble, Emilio, porque estaba Paco Rabanne, Agustín González, José Luis López Vázquez. Sin embargo, Cela, yo no sé si fue la primera película que él intervino, pero una de las primeras, dice que acudieron a él porque estaban buscando un actor que supiera pegar cosas y comer hierba. Y le dijo, don Camilo, hemos pensado en usted. Y como él se pone, hombre, muy agradecido. Entonces, su primera intervención en el cine fue comer hierba y pegar cosas. O sea, te imagínate, y eso él lo contaba. Y además era un tipo que era muy serio. O sea, te daba la impresión de que era muy serio. Eso pasa mucho y lo digo de cariño con los gallegos, por ejemplo. Tú sabes que yo tengo predilección, sobre todo por los escritores gallegos. Tengo muy buenos amigos gallegos y te puede dar la impresión de que son serios y claro, después te sueltan la barbaridad y te sorprende todavía más. En una entrevista que le hace Mercedes Milá, le salta, pues claro, a Cela le inventaron muchas anécdotas que no eran verdad. Y él decía que lo que era verdad era que absorbía el litro y medio de agua en una palangana por vía anal. O sea, eso en medio de una entrevista. Él tenía, o por ejemplo, su hijo cuenta que en una comida, que estaban en una localidad, estaba sentado al lado de una señora, se hizo un silencio, en ese silencio Cela suelta un peo enorme y le dice, déjelo señora, vamos a decir que he sido yo. Entonces, claro, su personalidad también invitaba un poco a que le inventaran anécdotas. Y claro, el novelista que tiene esa visión tan creativa, pues yo creo que él mismo eh, como que alimentaba también ese personaje paralelo. Fíjate que Cela, por parte de padre, era gallego, pero por parte de madre era cosmopolita, porque su madre era mitad inglesa y mitad italiana. Y además tenía antepasados de Bélgica, o sea, imagínate. Sin embargo, él no hablaba idiomas, más allá del español, bueno, y del gallego, que también lo, ¿no? Y en una gira que hacen por Estados Unidos, claro, que lo pasean por buena parte del país, tú imagínate una persona que no hablaba ni papa de inglés. Es más, y decía como Lola Flores, cuando le decía lo de aprender idiomas, él decía, ni lo permita Dios. Y dice, cuenta su hijo que en una recepción que le dan en una universidad en Estados Unidos, cada vez que se dirigen a él en esa recepción, él miraba fijamente y decía, Coyonut, Paraguay. Y fue lo que dijo en la recepción. Entonces, imagínate la impresión que le daría al rector y a todas las personalidades de aquella universidad norteamericana. Entonces, claro, yo creo que eso y las cosas que él contaba, ¿no? Él contaba también que estaba en una café tomando algo en una terraza y que una señora dijo, ¡uy, una cucaracha! Y dice, no, señora, es un grillo. Y cogió el grillo y se lo comió delante de la señora. La señora, ese tipo de cosas yo creo que también él las utilizaba como parte de su personalidad, ¿no? Y para proyectarse al público potencial, por así decirlo. Sí, a mí me recuerda mucho en ese sentido a la figura de otro genio, ¿no? En otras artes como Salvador Dalí, ¿no? Que tenía una personalidad, como decirla, muy, muy loca y él explotaba, ¿no? Esa parte de su personalidad para poder promover su trabajo. Yo creo que Cela hace lo mismo en este sentido que Salvador Dalí, ¿no? Sí, Y, y mucho se le atacó su obra, pero hay que decirlo, Antonio, no por su calidad ni su contexto. O sea, muchos se le dedicaron a atacar también personalmente a este escritor con falacias relacionadas sobre todo a su posición política, ¿no? O sea, no tanto por la personalidad o por la calidad de su obra. Y regresando un poco a su viaje por Venezuela, a su vivencia por Venezuela, esta obra quedó muy vetada de todos los círculos literarios, la Catira, estamos hablando de la Catira, uh al -huh. punto que es totalmente desconocida en Venezuela. En Venezuela esta novela casi nadie la conoce, ¿no? Y bueno, la reacción de rechazo a la novela cuando fue publicada en 1955 fue la práctica unánime, ¿no? Hay un escritor venezolano que se llama Mariano Picón Salas, que en 1953 había sido anfitrión de Selen y señaló que cada página de la novela requería un glosario, ¿no? Porque no entendía la forma en que lo escribió. Y Miguel Otero Silva, otro escritor venezolano, fue lapidario. Te cito a Miguel Otero Silva, lo que dice sobre Cela.
Dice, tal vez lo que produce el mayor enojo al leer la catira es el léxico. Todos sus personajes hablan al unísono, una jerigonza incomprensible, aún para el más curtido de los venezolanos. Es un diálogo singular, construido a base de regionalismos diversos, cubanismos, andalucismos, contradicciones arbitrarias, giros inusuales en nuestro idioma, salpicados de obscenidades e indecencias, ¿no? Que decirlo, que si Venezuela hoy en día es un país conservador, imagínate en los años 50, más todavía, ¿no? Bueno, pero Y yo bueno, creo que conservador un poco para lo que le conviene. Muchas veces, tú sabes, la gente sí, como... la doble vara de medir, ¿no? Todos estos tipos de cosas. Pero bueno, la historia es conocida, ¿no? Ante tal reacción que hasta incluyó un comunicado, Cela, de este capítulo venezolano de la Academia de la Lengua, ¿no? Y Cela intentó contestar a las críticas en una entrevista conseguida al diario Últimas Noticias de Venezuela, ¿no? Y no pudo seguir callado y contesta estas críticas y dice lo siguiente: no acepto que mi libro ofende deliberadamente a Venezuela. Y referente al lenguaje empleado de la catira dice lo siguiente: todas las voces usadas en la catira las saqué de autores venezolanos, desde el doctor Calcaño hasta Ángel Rosenblatt, Rómulo Gallegos, aquí está citando a Rómulo Gallegos para que después digan que le tenía Sí, celo, sí, sí. Arturo Uslar Pietri. El lenguaje empleado en mi novela es el del bajo, nobilísimo y valeroso pueblo llanero, al incorporar los desgarrados popularismos venezolanos a mi labor. No he hecho otra cosa que seguir la trayectoria que me marqué en La Colmena, al intentar dar valor literario a los que también desgarrados popularismos madrileños. En mi libro figura un glosario de venezolanismo que agrupa 896 voces de este país. Esa es mi contribución a la filología venezolana y me considero muy satisfecho de ser corregido y discutido la lengua de forma al pueblo y nadie más que el pueblo, y a él nos debemos los escritorios. Esto es lo que dice Camilo José Cela, ¿no? Defendiéndose sobre los ataques, sobre todo de esta gente de izquierda, ¿no? Es que él se sorprende mucho cuando va a Venezuela porque ve que hay mucha influencia andaluza en el habla en determinadas regiones venezolanas Uh y -huh. por eso él ve que hay incluso andalucismos que se están perdiendo en Andalucía, pero que en Venezuela se conservan muy vivos, incluso en la manera de pronunciar también, ¿no? Entonces él fue una de las cosas que se sorprende y eso lo incluye en la catira. Pero también es verdad, pana, que te digo, sin ser un mojigato, sí es verdad que la catira tiene escenas que yo creo que son demasiado. Luego, No, pero sabes que en La Catira era un proyecto de historias de Venezuela, iba a sí, sí, ser sí, sí. varias novelas Y se y, quedó ahí, y tuvo que ser suspendido, se tuvo que ir claro. en mayo del 55. Es más, hasta salió del país corriendo sin despedirse de su amigo Vallenilla Lanz. Y a pesar de la larga campaña de descrédito contra Cela, sus obras tuvieron tal calidad que ganó el Nobel, el Cervantes y el Príncipe de Asturias para la incomodidad de sus enemigos políticos, ¿no? Eso sí, cuando ganó el premio Nobel de Literatura en 1989, muchos en Venezuela empezaron a recordar, ¿no? En ese Sí. capítulo de par de años que vivió Cela en el país, con orgullo, ¿no? Lo que pasa es que Cela, por ejemplo, había mucha gente que la asociaba a ser un escritor de derecha, pero él realmente tampoco se pronunció mucho como tal. De hecho, su hijo comenta que Cela decía que lo más parecido a un tonto de izquierda era un tonto de derecha. Y si tú ves, por ejemplo, la labor editorial de Cela, cuando él funda los papeles de Son Armadans, ya en su estancia en Mallorca, porque él pasa al final muchos años en Mallorca, donde él encuentra, Sí, digamos, un después sitio. de la estancia venezolana se va a Mallorca. Eso es, Venezuela le da un dinero, le da un renombre que él Sí, aprovecha creo para... que fueron 3 millones de pesetas que le pagaron de la época, ¿no? Es que imagínate, y claro, él aprovecha eso para, porque el Madrid decía que era una ciudad muy bulliciosa, como que no tenía concentración. Y él su punto de concentración para consagrarse a su obra lo encuentra en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, pero que cuando él funda allí los papeles de Son Armadans, él contacta con mucha gente del exilio, con muchos escritores que eran republicanos, incluso también publica algunas cosas en gallego, en catalán, o sea que incluso Cela, por ejemplo, cuando vino Solzhenitsyn, yo creo que fue terriblemente injusto con el exiliado ruso porque dijo que era un pajarraco de mal agüero. Yo creo que Cela fue demasiado optimista con la transición, pero que al hilo de lo que tú dices, eso de como que, claro, Cela era un escritor de derecha.
yo no lo veo tan claro, ni tampoco fue para tanto. Él no se significó. Sí es verdad que hizo la guerra en el bando nacional, pero que después, y claro, a día de hoy, por ejemplo, No, y él sufrió la censura del régimen es de que a Franco. eso iba, porque muchas veces se utiliza la censura del franquismo, pero nunca se nombra a Cela, o no se nombra, por ejemplo, a Rafael García Serrano, que fue un gran escritor de esa época, y García Serrano sí era un significado falangista, y también sufrió la censura. O sea, bueno, y si vamos a hablar de censura con los días que estamos viviendo, donde hay más censura que nunca, pero bueno, ya sería meternos en camisa once varas. Tú antes has mencionado el premio Cervantes. ¿Sabes por qué también era muy polémico? Porque una vez le preguntaron que qué opinaba del premio Cervantes y dijo que era un premio, con perdón de la palabra, que estaba completamente cubierto de mierda. Al cabo de los años, Ese él era muy especial. claro, al cabo de los años se lo dan y entonces entonces, claro, ese tipo de cosas siempre le jugaron, yo creo, un poco Sí, le gustaba en la contra. polémica, hay que decirlo. Era un hombre Eso. que buscaba rédito tras la polémica. Fue un gran poeta y no es tan conocido como poeta, pero tú te fijas en aquella película que hicieron, aquel disparate del cipote de Archidona, aquello fue en los años 70 en la España o finales de los 70 en la España del Destape, se ve la capacidad poética que tenía. También tenía mucha capacidad como cuentista. Tiene un libro, por ejemplo, que es Café de Artistas y otros cuentos, que demuestra su habilidad y su dedicación. O, por ejemplo, el libro, bueno, ese sí es más conocido, Pabellón de Reposo, ¿no? Que ahí escribió cuando estaba enfermo, en fin. Pero que Cela era un escritor todoterreno, que tenía muchas funciones, pero yo sí creo que en los últimos años eso es la polémica le jugó al final demasiado en contra y sobre todo, pana, yo creo que meterse un poco en el mundo de la prensa del corazón. Porque todo el mundo, cuando nosotros niños nos decían un escritor en España, todos Bueno, pensábamos, hoy en día le pasa a Vargas Llosa, ¿no? Con estos temas del corazón. claro, pero cuando nosotros éramos niños en España nos decían un escritor y todos decíamos Cela. ¿Por qué? Porque estaba todo el día en la televisión. Y una vez le pegó un puñetazo a un periodista, Mariñas creo que era, ¿no? Es un Mariñas, de esto del corazón, en Marbella. Entonces, yo qué sé, yo creo que eso deslució un poco. Yo creo que eso, pana, le perjudicó más que en su día algunos que lo querían juzgar como si fuera Un derechista, sí. algo así. Yo creo que esos últimos años, y ya te digo lo que dice el hijo, que a día de hoy no se le recuerda, pero es que yo añadiría más, como decíamos antes. Somos un país que tenemos una de las mejores literaturas del mundo y sin embargo los ambientes literarios están muertos. ¿Por qué? Porque uno antes enchufaba la tele y te veías entrevistas a escritores, programas de literatura. A día de hoy Sí, no. en Venezuela tenemos el caso de Carlos Rangel y su esposa, ¿no? Claro, o de un Lar Pietri con valores humanos. También. Ese tipo de televisión ha desaparecido completamente y ha sido cada vez más reemplazado por la llamada prensa del corazón, que fue yo creo que lo que más le perjudicó a Cela en sus últimos años. Sí, pero yo creo que hay que quedarnos de esta cuestión positiva, de su obra, que es maravillosa, ¿no? Sí, no, no. Inclusive en 1989, cuando se le concedió el Premio Nobel de Literatura, según la propia Academia Sueca, si quieres te lo cito, lo que dijeron cuando le Sí, entregaron el premio, dice, por la riqueza e intensidad de su prosa, que con refrenada compasión encarna una visión provocadora del desamparo de todo ser humano. O sea, yo creo que esto es dilapidario, ¿no? Para aquellos que tanto critican su trabajo. O sea, la propia Academia Sueca de la Literatura que le entrega el Nobel se refiere a don Camilo de esta manera, ¿no? fíjate, pana, que en sus viajes andaluces él menciona mi pueblo, pues yo es de la imitación, y menciona una leyenda que siempre se nos había contado en el pueblo, que es que Cuatro Vitas, que es donde está la ermita de nuestra patrona, que queda a poco más de 7 kilómetros del casco urbano. Uh -huh. Pues los viejos siempre han hablado en el pueblo que allí había unas cuevas. Había unas cuevas donde se refugiaron unos ladrones, decían. Nunca se encontraron esas cuevas. Entonces, bueno, pues siempre pensamos que es una leyenda. Pues ya se han encontrado hace unos cuantos de años, empezaron a hacer trabajos arqueológicos y se han encontrado unas cuevas porque aquello parece ser que fue un complejo militar de época almohade. Entonces, mira por dónde Cela, que yo creo que eso sí que se ha perdido completamente, el escritor viajero, el vagabundo que con una alforja humilde y dos alpargatas se lanzaba a hablar por todos los pueblos de España y a recoger tradiciones y de ahí era también Cela, el Cela paisajista o el Cela recolector de palabras y estuvo por mi pueblo, por Bollullos de la Imitación y eso pues yo creo que esos son de sus mejores libros, sus libros de viaje, la verdad. Hay otros, como te digo, que tengo una opinión un poco desigual,
Incluso libros que me gustan mucho, como Mazurca para dos muertos, hay cosas que me chocan un poco, pero bueno, no cabe duda que fue un animal literario, fue un personaje muy importante del siglo XX. Y oye, ahora que tenemos tanto... Y que por sus méritos literarios, en 1996 el rey Juan Carlos I le otorgó el marquesado de Iria Flavia, ¿no? ¿Y tú Hay que sabes cuál decirlo era así también. el lema que él pone? No, El no, que no me resiste, acuerdo cuál el era que, el lema, pero el que también en resiste el año gana. 2000 puso la primera piedra de la Universidad Camilo José Cela, que fue rector honorífico, ¿no? O sea, uno de sus grandes reconocimientos por su obra literaria, hay que decirlo así. Claro, pues el que resiste gana, que fue el lema que lo Ah, acompañó toda su vida. Él bueno, es que tal era, cual dice cómo fue su vida, ¿no? sí, Resistir a aquellos ataques y ganar, porque al final fue muy premiado. totalmente, ¿no? Y vivió de la literatura, a pesar de que pasó muchas estrecheces, y él lo contaba y lo cuenta su hijo también, que pasaron unos años penosos en la España de posguerra. Sin embargo, después vivió de lo que escribió, cosa que es dificilísima. Ujú, Ojalá yo algún día puedan, yo ya no creo, ya perdió la esperanza, pero y la verdad que resistió y en buena medida ganó, pero yo creo que sí es verdad que eso, que por desgracia la prensa basura pues deslució un poco su legado. Pero bueno, para eso estamos nosotros, que lo que te decía antes, pana, que ahora que hay, yo por ejemplo la televisión es un formato que ya no sigo prácticamente, pero que sí es verdad que gracias a que hay canales de YouTube y gracias a que ya uno puede escoger, ujú. pues te encuentras muchas cosas gracias a YouTube. Por ejemplo, tú eres aficionado al cómic también o lo has sido, ¿no? Sí, claro, el zorro, por supuesto. El Zorro o por ejemplo Conan, las obras de También. Howard, hay todo un mundo. Claro, uno pone la televisión, El Coyote, que en estos días publicaste una historieta del eso, Coyote, muy buena. a esas cosas se accede por esa televisión a la carta que es el YouTube, por ejemplo. Porque antes sí había programas sobre esto, pero ya Sí. no. Entonces, bueno, pues nosotros siempre en la medida de nuestras posibilidades intentamos llegar a todos esos recovecos porque forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia, y yo creo que es lo importante. Y como siempre, Pana, la verdad que es un placer tratar estos temas contigo. Tú sabes que aquí siempre animamos a la gente a que se suscriba a tus canales, Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estás muy activo con los artículos. Hace poco sacabas el del el raspadillo, ¿era? En Perú es raspadilla. No, el granizado. El granizado, perdón. Sí. De vez en Nieves en cuando, México, cepillado en Maracaibo, tiene muchos nombres. sí, claro, y bueno, y de vez en cuando te peleas con el mundo, pero bueno, si no, camino de Guanajuato, ¿no? Así es, camino de Guanajuato, ya de llorar con las momias de Guanajuato, ¿no? Bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial suscribirse al canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz y de Venezuela Provincial. Antonio está en las redes sociales, en Instagram, perdón, en Instagram todavía no, en Facebook, Todavía no, todavía no. página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano. No dejen de suscribirse a sus redes sociales y bueno, aprovechamos Antonio también para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo, Mario Pérez y José Alberto Gil Martínez. Y no dejen Martínez. de apoyarnos en este proyecto de investigación histórica a través del Patreon con tan solo €1, pues ya nos está ayudando mucho en este proyecto de divulgación histórica, tanto en el Patreon de Antonio Moreno Ruiz como el de Venezuela Provincial. Y también a mi paisano Fran García, que hace poco ha cumplido años y yo ya mañana soy un año más viejo. Así que bueno, estamos en eso. Como el vino, Antonio, cuanto más tiempo mejor. Así que te Sí, deseo también un feliz cumpleaños, que lo vas a celebrar esta tarde sí, con una sí. gran barbacoa. Eso espero, eso espero. Pues Así nada, es. pana, te mando un fuerte abrazo como siempre desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.